Hola, ¿qué tal? Soy Ángel, el, un integrante de Química Orgánica de Quantum Core. Hoy veremos el primer capítulo teórico, que es Introducción en la Química Orgánica, definición, modelos, átomos, orbitales, y esperamos, vamos a ver cómo va el capítulo. Bueno, entonces se preguntarán, ¿qué es la química inorgánica para empezar? Es la rama de la química que estudia los compuestos orgánicos, básicamente. Excluimos a los hidrocarburos o grupos con el ADCH y estudiamos los elementos que restan, sus propiedades y aplicaciones a nuestra vida cotidiana. Puedes ver aquí desde compuestos así, muy conocidos, o así, o la intersección con la química orgánica, que es esto, la química organometálica, compuestos bastante grandes, pero que veremos a futuro que tienen muy buenas utilidades para nosotros. Ya sabiendo qué es la química orgánica, nos toca estudiar la unidad de estudio, básicamente, redundando, que es viene a ser el átomo. Es la unidad de estudio de la química y es la unidad más pequeña que caracteriza un elemento. Cada átomo con distinto número de protones, que veremos que son ahorita, caracteriza cada elemento. El átomo está compuesto por tres partículas fundamentales: el protón, el neutrón y el electrón. En el núcleo es el protón, que posee carga positiva. Junto a él está el neutrón, carga neutra. Y en la nube electrónica, en los exteriores del átomo, están los electrones, que poseen carga negativa. El protón y el electrón son los que dan el equilibrio de cargas al átomo. No se puede fijar sus posiciones, no es un modelo determinista, debido a que pertenecen a un rubro de la mecánica cuántica. Por ende, por el principio de incertidumbre de Heisenberg, no se puede determinar su posición y velocidad al mismo tiempo. Lo veremos en un rato. Ahora, para representar sistemáticamente lo que haremos, así como vimos en los compuestos mostrados al inicio, usaremos notación convencional, en este caso son los núcleos. El número grande de X que ven ahí es el símbolo del elemento, que por ejemplo para el aluminio sería Al, para el oxígeno sería O. El número A que ven arriba a la izquierda es el número másico o el número de masa. Indica el número de partículas fundamentales que hay en el núcleo. Mencionamos que en el núcleo estaban los neutrones y los protones. ¿Cuántos neutrones y cuántos protones hay al mismo tiempo? Es el número másico. Y Z es el número de protones, o llamado número atómico. Dijimos que el átomo caracteriza a cada elemento. Bueno, esto lo justifica, ya que cada número atómico corresponde a un solo átomo, ya que cada átomo tiene distinto número de protones. Pero también están los casos de los iones, aquellas especies con carga. Estas especies no tienen equilibrio protones-electrones para que el átomo sea neutro. Entonces, se coloca una carga por encima de ellos simbolizando la deficiencia o exceso de electrones que tienen. En este caso, por ejemplo, el aluminio, el ion aluminio, tiene una carga de más 3, es decir, que tiene 3 electrones menos que protones. Para un ejemplo de un sulfuro, que es S, azufre, 2 menos, quiere decir que tiene 2 electrones más que el número de protones. Aclaración, si vieron la tabla de datos al inicio, mencionaba algo de las masas de las partículas elementales, las partículas fundamentales, protón, neutrón, electrón. Eso se puede simbolizar también en UMAS, unidad de masa atómica. ¿Qué es la UMA? Es un doceavo de la masa del átomo de carbono. Es una convención, ya está definido. Y esta es su equivalencia. Ahora, los más curiosos se habrán dado cuenta que un mismo núcleo puede tener igual número atómico, pero distinto número de neutrones. Esto sí pasa, es como cuando una persona tiene dos DNIs, pero no es su supresión de identidad, es solo química. Sí se le llama isotopía. Eh, como ya dije, es cuando una misma especie tiene igual número de protones, es decir, es el mismo átomo, el mismo ion, pero con ese número de neutrones, lo cual cambia un poco sus propiedades. Ejemplos: el carbono, carbono 12, carbono 13, carbono 14. El primero tiene 6 neutrones, el segundo tiene 7 y el tercero tiene 8. Otros casos conocidos son el protio, deuterio, tritio del hidrógeno, que lo estudiaremos más adelante. Otros elementos que presentan esto son el cloro, el azufre, el yodo, el bromo también, aunque esto más se nota en espectrometría de masas. Empecemos con el siguiente ítem, que vendría a ser el modelo atómico cuántico.
Cuando hablamos de cuántica, uno empieza a ver ecuaciones bastante grandes, ecuaciones diferenciales parciales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí vamos a simplificar todo, ya que no es el objetivo en centrarse mucho en los cálculos matemáticos, sino entender el fundamento químico atrás. El modelo atómico cuántico inicia con la hipótesis de Planck, que propone cuantizar la energía de cada fotón. El fotón viene a ser una partícula de energía, partícula entre comillas, y se escribe por esta ecuación. La energía del fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia del protón. Esto indica la energía del fotón, y como aplicación de esto tenemos la visualización del espectro de absorción y emisión de hidrógeno, ya que al ionizar el hidrógeno, este emite fotones. Por ejemplo, para el espectro de absorción, cuando tú le irradias con una luz y te regresa otra luz, eso se ve. Y por eso se ven bandas, que ahí se nota la cuantización de energía, no es continuo. Ahora, viendo los efectos de las series espectrales de emisión, tenemos las transiciones electrónicas, que ocurren cuando tú ionizas el átomo de hidrógeno y este, al ser excitado, luego vuelve a su estado natural, emitiendo un fotón, emitiendo energía. Esa energía tiene longitud de onda, y la longitud de onda se escribe por la siguiente ecuación, la ecuación de Rydberg. Ese valor de R es conocido, es una constante, la constante de Rydberg, que tiene como valor 1,1 por eso a la quinta centímetros a la menos 1. N2 es el nivel final K y N1 el nivel inicial del que viene. Nos damos cuenta que al caer de nivel el electrón pierde energía y al subir nivel el electrón gana energía. Con esta ecuación se define que los saltos cuánticos, los cambios de energía, tienen valores específicos, no es continuo. Los cambios son pequeños, por eso es que a nivel macroscópico no lo notamos, del orden de esa de menos 19 energía de cada fotón. Pero en el mundo cuántico esos cambios sí se notan. Aquí vemos la serie más características, la serie de Lyman, la serie de Balmer, la serie de Paschen, la serie de Braque. Siendo Lyman la caída al nivel 1, Balmer la caída al nivel 2, Paschen la caída al nivel 3 y Braque la caída al nivel 4. Para entenderlo respecto a los niveles de energía cuantizados, vamos a usar un modelo muy útil para el átomo de hidrógeno. Viene a ser el modelo de Bohr, el cual se basa en postulados muy tendientes a la física clásica, así que vamos a ver de qué trata cada uno. El primer postulado habla de órbitas estacionarias, es decir, órbitas fijas, circulares, donde cada uno posee una energía definida. En esto se cuantifica que el momento angular del electrón, que está en el lado izquierdo de la ecuación en la pantalla, es un múltiplo entero de la constante de Planck sobre 2pi. Ese múltiplo n es el nivel de energía mencionado. El segundo postulado habla justamente de la energía cuantizada. Un nivel no puede tener cualquier radio, ya que están definidos cuya energía crece conforme nos alejemos del núcleo. ¿Por qué crece? Porque veremos a continuación que la energía cerca del núcleo es negativa, se basa en energía total. Y mientras más nos alejamos, tiende a cero, si se hace más positiva, por eso crece. Viendo cómo funciona la energía, primero vemos en la parte superior izquierda que igualamos la fuerza centrípeta con lo que vendría a ser la fuerza del núcleo y el electrón del hidrógeno. El Z es por el hecho de que hay átomos hidrogenoides que tienen un solo electrón, pero son iones, caso helio, caso litio, que tiene más protones que uno, por eso consigue el Z. Fuerza electrostática es igual a fuerza centrípeta. Despejando nos queda y teniendo también la ecuación de velocidad por el momento angular, usando estas dos ecuaciones, convertimos en una ecuación que es la que está unida por flechitas, y despejando obtenemos el radio para cada órbita. Para cada órbita hay un n específico y ese n da idea del radio o el tamaño del nivel. El tercer postulado habla sobre los niveles de energía. Vimos que cada nivel de energía posee una energía definida, así que para hallar qué energía corresponde a cada nivel, usaremos la conservación de la energía. Tenemos que en el átomo de hidrógeno, en el modelo de Bohr, tenemos energía cinética del protón al rotar y de energía potencial eléctrica que surge por la interacción electrostática del núcleo y
el electrón. Son esas dos ecuaciones. Además de igualar las fuerzas, tenemos esa conservación de energía, que es la constante de Coulomb por el número atómico por la carga del electrón al cuadrado sobre 2 veces el radio de la órbita. Despejando, tenemos esta expresión del radio, y ya que ya conocemos la expresión del radio, podemos reemplazarlo en la expresión para una energía hipotética, que es la suma de K más U, lo que nos da que la energía también depende de la órbita en la que estemos, y la ecuación también se deduce que mientras más nos alejemos, la energía aumenta, tiende a ser cero. Por último, el cuarto postulado, que habla sobre los saldos de energía, en el cual ese postulado nos dice que la variación de energía depende de energía final y energía inicial. Tenemos la expresión para cada energía, y por eso tenemos una expresión ya definida que depende de las inversas del nivel cuántico al cuadrado. Y esto se puede igualar a h por v, que es la energía del fotón emitido. De eso también se deduce la ecuación de Rydberg. Si quieren pueden demostrarlo también ustedes mismos. Ahora procedemos a hablar de los principios físicos que rigen el átomo moderno, el modelo cuántico. El primer principio que estudiaremos es el principio de la dualidad de la materia de de Broglie, cuando dice que la materia posee características tanto corpusculares como ondulatorias. Corpusculares que ya son conocidas las propiedades. Tú ves el objeto en un solo lugar a la vez, tienes una posición definida, tienes una velocidad definida, pero en el mundo cuántico esas partículas también pueden comportarse como ondas. Un ejemplo, el electrón cuando pasa por una región de difracción presenta un patrón de difracción característico de ondas, no de partículas. Es por eso que la ecuación de Broglie, la longitud de onda es igual a la constante de Planck sobre la cantidad de movimiento, nos indica que para objetos masivos la longitud de onda es pequeña, por ello los efectos cuánticos son prácticamente imperceptibles. Es por eso que nosotros solo vemos los efectos macroscópicos en ese tamaño. El segundo principio a estudiar es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Al tener propiedades ondulatorias, las partículas poseen menos capacidad de medirse. Por ejemplo, cuando superponemos dos pulsos, básicamente, dos ondas en un pulso, esos pulsos poseen zonas de amplitud más grandes, que son las zonas de mayor probabilidad donde puede estar, pero hay otras zonas que siguen teniendo amplitud mayor a cero. Son zonas donde también puede estar una partícula, es un ejemplo. Es por eso que el principio de incertidumbre de Heisenberg indica que la incertidumbre de la posición por la incertidumbre de la cantidad de movimiento siempre va a ser mayor o igual a la constante de Planck sobre 4pi. El otro principio físico que vamos a estudiar es la ecuación de Schrödinger, lo cual describe al electrón en el átomo. Este es resoluble por métodos convencionales solo para el átomo de hidrógeno, ya que para átomos polielectrónicos la resolución requiere otro tipo de métodos, estimaciones. Para resolver la ecuación para el átomo de hidrógeno, separamos las coordenadas tanto de cartesianas a esféricas y consideramos la base del electrón con energía potencial 0. Recordemos que la función de onda solo describe al electrón. Para poder hallar dónde está, o mejor dicho, tener la mayor probabilidad de acertar dónde está, recordemos que la mecánica cuántica es un modelo probabilístico, se necesita elevar la función de onda al cuadrado. Esto no indica la probabilidad como tal, sino la densidad de probabilidad. O sea, la posibilidad que esté en un punto respecto a la posibilidad que esté en los demás puntos. Tenemos que el electrón, para salir del átomo, ionizarse el átomo, su energía es mucho mayor que para que un solo electrón cambie de órbita. Así que para resolver la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, podemos asumir el modelo electrón en la caja. ¿Qué es esto? Un pozo de energía en donde el electrón se ubica en energía potencial 0 y para salir tiene que pasar a una energía de potencial infinita. Es el modelo del electrón en la caja. El proceso de resolución entonces pasaría con la ecuación de Schrödinger simplificada, y esta es una resolución de ecuación diferencial conocida que da una solución de esta forma, en la cual las constantes R y S tienen este valor. Sabemos que la probabilidad de que el electrón esté en el extremo, que esté antes de irse del átomo, es 0, se asume que es 0. Por ello es que cuando x es 0, la función no puede ser máxima en ningún punto. Por eso es que el factor coseno se considera 0. El poniendo la constante b también se considera 0. Y nuestra función de onda queda de esta manera.
Sabiendo que el inicio también es 0, entonces R por A tiene que ser un múltiplo entero de pi para que por ecuaciones trigonométricas la ecuación valga 0. Lo cual, sumado a que para un electrón en una caja la expresión de energía es esa, es igual a n cuadrado por h cuadrado sobre 8m a cuadrado, a es el ancho de la caja. La función de onda Schrödinger quedaría de esta manera para el electrón en una caja de potencial infinito. Y nos da varios modelos para cada n, y elevando al cuadrado nos da su función de densidad de probabilidad. Vemos que están teniendo nodos. ¿Qué quiere decir? Que hay puntos en el átomo que inclusive no son de los extremos, pueden tener probabilidad de 0 tener un electrón. Es decir, el electrón no va a estar ahí, bajo ningún concepto. Si solucionamos las ecuaciones de Schrödinger, tenemos que n es un indicador de la energía del átomo. Es por donde se llama número cuántico principal. Cuando cambiamos a 3 dimensiones, surgen más números cuánticos que dan soluciones de esta forma de orbitales. S es esférica, dilobular el P, tetralobular D, y otros orbitales llamados F, de formas más complejas. Estos surgen con determinados otros números cuánticos que vamos a ver a continuación. Tenemos primero el número cuántico secundario, el cual da la idea del momento angular y la forma del orbital. Para la solución S, la esférica, vale 0, para P vale 1, para D vale 2 y para F. Luego tenemos el número cuántico magnético, que es simbolizado por m sub L. Da la orientación del orbital respecto al eje Z, lo cual nos da orbitales degenerados para una misma solución de la ecuación de Schrödinger. Es decir, un solo tipo de orbital puede estar varias veces en el mismo átomo. Lo veremos más adelante. Y por último tenemos al número cuántico de spin obtenido en la ecuación de Dirac, m sub s, lo cual nos da la orientación del momento magnético del orbital. Todo electrón tiene un momento magnético que se mide magnetones de Bohr. Un electrón se describe por los 4 números cuánticos, lo cual nos da su energía, su orientación, su momento magnético. Los primeros 3 solo sirven para escribir al orbital. Ahora, ¿cómo escribir un orbital? Ya sabemos que tenemos 4 tipos de orbitales para los átomos conocidos: S, P, D, F. Esto dependiendo del número cuántico principal de manera fundamental. Ahora, ¿cómo escribir ese orbital? Tenemos varios principios que seguir. Primero, el principio de exclusión de Pauli, lo cual nos dice que en un orbital va a haber como máximo 2 electrones y tienen que estar con espines opuestos. Recordemos que el spin nos da idea del momento magnético. El momento magnético tiene orientación bien más z o menos z, asumiendo un eje z. Este principio nos dice que si un electrón tiene spin de más un medio, el otro tiene que tener spin de menos un medio. Es decir, un orbital lleno tiene que tener un spin total de 0. Ahora, ¿por qué es que decimos número de electrones por tipo de orbital? Si recordamos el gráfico anterior, vimos que, por ejemplo, para el orbital S solo había una solución del orbital esférico. Para los orbitales P habían 3 soluciones: uno a lo largo del eje X, otro a lo largo del eje Y, otro a lo largo del eje Z. Y para el orbital D hay 5 soluciones, lo cual nos dice que para un nivel n va a haber un orbital S, 3 orbitales P y 5 orbitales D. Esto según el nivel. Luego vamos a hacer una regla para saber qué tipo de número cuántico de secundaria en cada número principal. Por eso es que decimos que hay un número definido de electrones por cantidad de orbitales generados. Por ello es que tenemos la siguiente fórmula: número de orbitales degenerados es igual a 2 veces el número secundario más 1. Lo veremos en un ejemplo. Bueno, tenemos que, por ejemplo, para el número cuántico secundario igual a 2, lo cual es igual a que sea un orbital D, el número de orbitales degenerados era 2 por 2 más 1, lo cual nos da 5. Concuerda bastante bien con el gráfico que habíamos encontrado de que eran 5 posibles orientaciones en el espacio para los orbitales D.
lo cual sabemos que en cada orbital hay como máximo 2 electrones, entonces el número máximo de electrones que pueden haber en el conjunto de orbitales degenerados es igual a 10. ¿Qué son orbitales degenerados? Son aquellos que tienen la misma energía, están en el mismo subnivel, número cuántico secundario, con el mismo número cuántico principal. Otro principio para saber cómo distribuir los electrones en un orbital es la regla de máxima multiplicidad de Hahn. ¿Qué dice esta regla? Que para un número determinado de electrones, estos buscarán el máximo valor absoluto posible de spin, ya que los spins poseen valores de más un medio y menos un medio para un solo orbital. Es decir, por ejemplo, 3 electrones buscarán ocupar la mayor cantidad de orbitales posibles para no anularse entre sí. Además de alienarse, tiene que primero buscarse spins paralelos. Esto ocurre debido a que los electrones presentan repulsión electrostática y la barrera para primero unir los electrones en un solo orbital es bastante grande y prefieren ocupar la mayor cantidad de orbitales posibles. Antes de pasar a saber cómo realizar la configuración electrónica para una especie, debemos saber en qué orden van los orbitales en la energía creciente. ¿Cómo hacemos esto? Con la energía relativa de un orbital. Es la suma del número cuántico principal más el valor del número cuántico secundario. La configuración electrónica veremos que sigue un orden que depende de esta energía relativa. Para dos orbitales que tienen la misma energía relativa, se considera mayor el orbital con mayor número cuántico principal. A esta acotación quería llegar. Los valores permitidos para el número cuántico secundario y para cada número cuántico antes de empezar la configuración electrónica. Para el número cuántico principal, los valores son infinitos, solo que hasta ahorita nosotros vamos a conocer el número 7. Luego tenemos el número cuántico secundario, que sigue valores desde 0 hasta un número menor al número cuántico principal. Es decir, el número mayor, por ejemplo, para el número cuántico 3, solo puede llegar a 2 el número cuántico secundario. El número cuántico magnético tiene valores desde menos número cuántico secundario mínimo máximo a más número cuántico secundario máximo. Por ejemplo, para los orbitales D pueden ir desde menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. Y el spin ya mencionamos que es más un medio y menos un medio. Ahora sí, pasamos a la construcción de la configuración electrónica para cada elemento. Esto nos indica cómo llenar los orbitales según el orden de energía. ¿Y qué relación tenían con la energía relativa? Tiene la relación de que vamos llenando los electrones desde el orbital de menor energía relativa hasta el orbital de mayor energía relativa. Vemos, por ejemplo, que aplicamos los valores permitidos del número cuántico secundario, ya que no existe un orbital, por ejemplo, 2D, ya que no concuerda, ya que el número cuántico principal en ese estado es 2 y un 2D tendría un número cuántico secundario 2, lo cual no cumple, ya que el valor máximo para el número cuántico principal 2 es número cuántico secundario 1. Se menciona que los últimos electrones de la configuración electrónica, en específico los del nivel más alto, son los electrones de valencia. Son los que participan en las reacciones químicas, los cuales serán de vital importancia en el siguiente capítulo. Ya vimos qué efectos hay para el átomo de hidrógeno y vimos cómo realizar la configuración electrónica para átomos polielectrónicos. Pero vamos a ir más a detalle ahora qué efectos ocurren en los átomos polielectrónicos, cómo que la gran cantidad de electrones afecta el comportamiento del átomo. Tenemos primero el efecto de apantallamiento. ¿Qué pasa con el apantallamiento? Ocurre que hay tantos electrones que no solo ocurre la atracción hacia el núcleo, sino la repulsión entre ellos mismos, por lo que la carga que puede haber en un espacio determinado puede tender a disminuir, debido a que los electrones se alejan un poco más del núcleo. Esto se describe por la regla de Slater. La carga nuclear efectiva, Z asterisco, es igual a la carga nuclear menos la constante de apantallamiento. Esto se cumple debido a que la repulsión de electrones disminuye la carga negativa, también para el equilibrio del átomo disminuye la carga nuclear positiva aparente, la que parece que hubiera.
Se puede estimar la apantallado que es un electrón, es decir, estimar su constante de apantallamiento con las siguientes reglas. Recordemos que mientras más apantallado un electrón, más alejado del núcleo, porque está más repelido. Y es por ello que se explica algunas de las configuraciones electrónicas anómalas de la tabla periódica. Caso cromo, caso cobre, caso niobio, caso molibdeno, caso paladio, caso rutenio, caso rodio, caso plata, caso platino, caso oro y caso roentenio. Ahora, ¿cómo se identifican los casos anómalos? Bueno, pasa con el cobre, que según el principio de Aufbau, debería ser la siguiente su configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p6, hasta ahí 10 electrones, 3s2, 3p6, 18 electrones, nos faltan 11, 4s2, 3d9. Entonces, hasta ahí todo correcto, ¿no? Pero por el efecto de la anomalía, obtenemos que un electrón del 4s pasa al 3d10, ya que por el apantallamiento se prefiere que los orbitales D estén llenos. Y al final, la configuración del cobre terminaría en 4s1, 3d10. Esto pasa en los demás casos mencionados, salvo en el paladio, que pasa de un S2D8 a un S0D10. Otra razón para estas configuraciones electrónicas es el paramagnetismo y el diamagnetismo. Ahora, ¿cómo explicamos el paramagnetismo y el diamagnetismo? En términos simples, recordemos que el spin da la idea del momento magnético, y cuando los orbitales están llenos, los spins se cancelan y ese momento magnético se cancela también. El paramagnetismo justamente lo que indica es que hay un momento magnético inducido en algún momento, es decir, no es cero. Por ende, deben haber electrones desapareados. Ejemplo, el oxígeno. Tiene como configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p4. Por ello tiene dos orbitales 2p desapareados, con electrones desapareados, mejor dicho. Esto genera un paramagnetismo. Y el diamagnetismo, que es que no hay momento magnético, por ende todos los electrones están apareados. Caso de helio, 1s2, 2s2, el cual tiene el orbital 2s lleno. En algunos modelos se desprecia otros efectos contribuyentes al momento magnético total de un átomo paramagnético, y solo se considera los electrones desapareados. Por eso tiene la siguiente fórmula: el momento magnético de un átomo paramagnético es igual a la raíz cuadrada del número de electrones desapareados por el número de electrones desapareados más 2. Eso se obtiene en magnetones de Bohr. Por último, para cerrar este capítulo, veremos las propiedades periódicas de los elementos, es decir, propiedades que comparten varios elementos a la vez y que tienen un patrón de crecimiento o decrecimiento en algún sentido. Ahora, primera propiedad periódica, la energía de ionización. Es la energía necesaria para que un átomo gaseoso de una especie o átomo, valga la redundancia, pierda un electrón. Esta energía siempre es endotérmica. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que dar energía a la reacción para que esto ocurra. Es decir, en este caso tienes que dar energía al átomo para que pierda el electrón. Cada vez que quitamos un electrón más, se hace más difícil quitarlo, requerimos más energía. ¿Esto por qué? Porque la carga nuclear respecto a la carga de la nube electrónica va creciendo, lo cual la atrae más. Es más difícil quitarle un electrón. Esta tendencia tiende a aumentar con el grupo y disminuir con el periodo, excepto en el caso del periodo con el boro y el oxígeno, debido a sus electrones 2p. Ahora, ¿por qué el boro y el oxígeno presentan un decrecimiento respecto a los demás de su mismo periodo? El boro, debido a que tiene apantallamiento de los electrones 2s y su electrón 2p, está más lejos del núcleo, lo cual hace más fácil de quitarlo. En cuanto al oxígeno, los electrones del orbital lleno 2p se repelen, por ende es más fácil quitarlo que el nitrógeno. No quiere decir que sea fácil ionizarlo respecto a otros elementos, sino respecto al nitrógeno. La afinidad electrónica es la energía necesaria para que una especie gaseosa gane un electrón, siendo los de afinidad electrónica más baja los gases nobles. ¿Por qué? Porque estos tienen el octeto completo, los orbitales están llenos, por ende eso es todo más estable. Por eso sus afinidades electrónicas son tendientes a cero o a veces negativas. Las primeras afinidades electrónicas, o sea, para generar el anión
monovalente tienden a ser exotérmicas, salvo gases nobles ya mencionados, berilio y magnesio. ¿Por qué berilio y magnesio tampoco? Porque ya tienen el orbital, en este caso 2s y 3s, no me equivoco, ya llenos, ya son estables también de por sí. Las demás son exotérmicas. De ahí, a partir de la segunda afinidad electrónica, todos los elementos tienen afinidades electrónicas endotérmicas. La tendencia para la afinidad electrónica es que aumenta con el grupo y disminuye con el periodo, la misma tendencia que la energía de ionización. La última propiedad periódica que estudiaremos son los radios, tanto covalente como iónico. Sabemos que a mayor número atómico la carga nuclear aumenta y por ende la fuerza electrostática aumenta, lo cual genera que el núcleo y la nube electrónica se atraigan más, estén más cerca, lo cual disminuye el radio del átomo. Pero también, como el átomo es neutro, a mayor carga nuclear los electrones también aumentan y la nube electrónica crece, lo cual son efectos que se contradicen, pero tienen tendencias, por eso es una propiedad periódica. La tendencia es que en un periodo el radio covalente tiende a crecer cada vez que decrecemos de grupo perpendicular. Es decir, en el periodo 2, el flúor es el de menor radio atómico y el de mayor es el de litio. Y en un grupo, el radio atómico crece cuando vamos bajando de periodo, porque es obvio, cuando hay mayor periodo hay más electrones y la nube electrónica crece considerablemente. Para los radios iónicos, los iones con carga positiva de una especie decrecen ya que pierden un electrón y esto genera que la nube electrónica decrezca. Y el anión genera que el radio atómico pase a ser un radio iónico pero más grande que la especie neutra. Para especies isoelectrónicas, es decir, que tienen la misma configuración electrónica, uno puede preguntarse cuál será el radio mayor. Ejemplo, calcio 2 más y azufre 2 menos. Ambos tienen 18 electrones, pero el de menor carga nuclear efectiva es el que tiene mayor radio por la menor atracción electrostática. En el ejemplo, sería el azufre el de mayor radio iónico. Bueno chicos, sé que este capítulo ha sido bastante teórico y bastantes conceptos. Espero que les haya agradado y perdón por tanta teoría de golpe, pero es que es necesario para entender la química inorgánica desde la base. El siguiente capítulo será teorías de enlace. Nos estaremos viendo. Espero les haya agradado esto. Chao.